Buenas tardes. El día de hoy mi grupo formado por Marta Herrera, Charis Jiménez y mi persona Nicole Mesa, les vamos a estar presentando la epinefrina y la norepinefrina. Comenzamos primero con la epinefrina. ¿Puedes pasar a la diapositiva, por favor? ¿Qué es? Bueno, es una hormona y un neurotransmisor que segrega el cuerpo de manera natural a través de las glándulas suprarrenales, localizadas en la parte superior de los riñones. Pasa, por favor. ¿Para qué sirve esta? Bueno, se utiliza como estimulante del sistema nervioso simpático y la relajación de la musculatura lisa bronquial. Además, en conjunto con otras sustancias para retardar el efecto de ciertos anestésicos. Pasa, por favor. Bueno, sigamos con los usos médicos. Bueno, los problemas del corazón. Si bien la epinefrina se usa a menudo para tratar el paro cardíaco, no se ha demostrado que mejore la supervivencia a largo plazo o la función mental después de la recuperación. Sin embargo, sí mejora el retorno de la circulación espontánea. Las infusiones de epinefrina también se pueden usar para la bradicardia sintomática, es decir, el corazón lento, menos de 60 pulsaciones por minuto. Luego tenemos los usos médicos en la anafilaxia. La epinefrina es el fármaco de elección para tratar esta, pues, que es la reacción inmunitaria bastante grave y puede ser mortal, que se da por el contacto del organismo con una sustancia que provoca alergias. Y luego tenemos el asma, y la epinefrina también se utiliza como broncodilatador para el asma si los agonistas beta 2 no son efectivos. Los broncodilatadores que reflejan el músculo liso bronquial. ¿Cómo se utiliza? Pasa el anterior, porfa. Bueno, ahora vamos a hablar del club, que es básicamente a lo largo como de la historia. eh, la epinefrina se ha utilizado realmente como un tratamiento también para el club, o lo que se conoce como laringotraquea bronquitis, que es lo que podemos notar en la imagen, que es básicamente una enfermedad respiratoria que se da pues usualmente por una inyección ya sea viral, pues por las vías respiratorias, que normalmente produce como inflamación en la garganta, como lo podemos notar en la diapositiva. Como vemos, está una tráquea saludable, y luego lo vemos con group, en donde los tejidos se ven bastante inflamados. Ahora también tenemos, bueno, vale la pena aclarar que la adrenalina permite como tal la disminución de la mucosa, y a su vez, como ya lo había mencionado mi compañera Nicola anteriormente, la relajación del músculo liso bronquial. Ahora vamos a seguir como la epinefrina en un uso médico en cuestión de la anestesia local. Esta pues puede ser bastante común, sobre todo para formar la solución de Mofet, que es esa mezcla entre epinefrina y cocaína. Pues normalmente se utiliza la cocaína para formar esta solución, y es la que se utiliza en la cirugía, normalmente la nasal. Como tal, cuando la epinefrina se mezcla con anestesia local, como por ejemplo la icocaína, y se usa pues para anestesia, lo que ocurre es que se prolonga el efecto de adormecimiento del paciente, y de la anestesia hasta más o menos como una hora y media. Y normalmente como les venía diciendo, se combina, pero suele causar bastantes ataques de pánico si se usan en grandes cantidades. Pasa, por favor. Ok, entonces tenemos ahora cómo se utiliza la epinefrina. Y pues las dosis en adultos varían según su peso y talla, de 0.3 a 0.5 miligramos vía intramuscular o subcutánea, siendo la vía intramuscular la más rápida, en casos muy severos por vía intravenosa. Y como punto de aclaración tenemos que la adrenalina y la epinefrina son la misma entidad química, usándose distintos nombres en función de la metodología aplicada. Pasa, por favor.
Bien, ahora vamos a hablar de la estructura. Como químicamente hablando, la adrenalina es una categolamina que son como más que todo un grupo de hormonas que se pueden vertir en el torrente sanguíneo y pues en este caso incluye la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las cuales pues son como tal sintetizadas a partir del aminoácido tirosina, que de hecho la epinefrina pues deriva de este aminoácido. También vale la pena aclarar que es una monamina, ya esto, o sea, hace referencia al hecho de que sea monamina, hace referencia a neurotransmisores que contienen un grupo amino, como lo podemos ver en la diapositiva, que se encuentra conectado a un anillo aromático, el círculo, podríamos decir. Esto gracias a una cadena de carbonos, tal y como lo podemos ver. Ahora, la epinefrina es producida por las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenilalanina y la tirosina. Y como tal es un neurotransmisor que se libera de la médula suprarrenal. Pasa, por favor. Bien, ahora podemos hablar como de las enfermedades slash síntomas y es que como tal, enfermedades solo podríamos como catalogar dos, el hecho, las demás son como derivadas de estas dos enfermedades o incluso solamente síntomas que se pueden presentar pero no son como tal enfermedades. Lo vamos a ver desde dos perspectivas. En el caso de que tengamos poca epinefrina y en el caso de que tengamos mucha epinefrina, un exceso y falta de ella. En el caso de que haya un exceso, puede causar, por ejemplo, un estrés crónico, puede causar cefaleas, que son uno de los pues, trastornos más comunes del sistema nervioso y básicamente se puede relacionar con la jaqueca o la migraña, también se pueden confundir, ¿no? Normalmente es causado por el consumo excesivo de analgésicos, en este caso pues hablaríamos de la epinefrina. También puede provocar el uso excesivo de esta, puede provocar también ansias, náuseas, mareos para algunas personas, insomnio y también problemas de visión temporales. Además, podríamos como agregar a la lista problemas cardíacos en el caso de que, por ejemplo, se mantenga mucho tiempo utilizando la epinefrina y también en el incremento de glucosa. Y lo más importante, y en la enfermedad que vamos a tratar a continuación, la hipertensión. Ahora, en el caso de la poca epinefrina, puede causar pues fiebre, también por ejemplo la pérdida de apetito, el bajo nivel de azúcar en la sangre, que sería totalmente lo contrario a lo que vemos en el exceso de ella, y por último la baja presión arterial. Paso, por favor. ¿Qué es lo que podemos notar a continuación? Que sería como hipertensión versus hipotensión, que sería básicamente un aumento en la presión arterial versus un descenso en la presión arterial. Ahora, en el caso de la hipertensión, las arterias como suelen endurecerse, ya que tienen que soportar una alta presión arterial de manera como muy continua y pueden llegar a provocar complicaciones muy graves como infartos, hemorragias o incluso trombosis. Ahora, la hipertensión también se puede dar por el consumo de sustancias, como las más comunes son el alcohol, la nicotina, la cocaína, o pues incluso, en el caso de algunos remedios naturales, la mayoría, pues aquellos que estén hechos a base de regaliz, y esto puede provocar claramente una subida en la tensión arterial. En este caso también hablaríamos de la adrenalina. Como podemos ver en la diapositiva está un corazón normal y en el caso de un corazón hipertensivo encontramos el engrosamiento de las paredes de los ventrículos. Ahora, por el lado de la hipotensión, pues básicamente es el nombre técnico que se le otorga al hecho de tener una baja tensión arterial. Esto ocurre normalmente porque pues, los latidos del corazón tienen como un ritmo mucho más lento de lo habitual, lo que significa que pues, la sangre no se está bombeando de manera adecuada, lo que provoca al final que nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, que es uno de los órganos con el mayor funcionamiento, sino el principal, reciba menos sangre de lo que realmente necesita y puede provocarnos como síntomas tipo mareos, desmayo o falta o de la deficiencia, por ejemplo, en algunas actividades que hagamos. Pasa, por favor.
Bueno, finalmente, los mecanismos de acción. Como tal, aquí podemos encontrar como los principales órganos de la hormona. Son el hígado, el corazón, los pulmones, los músculos, pues en este caso, como lo podemos ver, los músculos lisos, que básicamente son los que recubren pues, los vasos sanguíneos. La adrenalina lo que hace es como inducir al hígado a convertir glucógeno en glucosa, que finalmente se libera hacia la sangre para así de esta manera ser transportada a los músculos. Al final la frecuencia cardíaca y también la respiratoria se va a elevar y como los músculos, o por lo menos la musculatura es lisa, lo que va a hacer es contraerse. Todo esto pues con el objetivo como súper directo de captar la mayor cantidad de oxígeno y transportarlo rápidamente a las células musculares. Y vale la pena aclarar que todos los órganos de la adrenalina pues, poseen un receptor para la hormona claramente y la combinación de esas dos moléculas es lo que produce como tal la respuesta. Pasa, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la norepinefrina. El otro nombre que recibe la norepinefrina es la noradrenalina, así como la epinefrina también es conocida como la adrenalina. Entonces, básicamente es una hormona de tensión liberada en la sangre que también funciona como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y que es producida también por la médula suprarrenal. Que la norepinefrina afecta a las áreas del cerebro que son responsables de controlar tanto la atención como la acción. Y también pues se conecta con estas reacciones de lucha o huida en ciertos casos y también puede aumentar el ritmo, la glucosa baja de energía y aumenta el flujo de sangre al músculo esquelético. Bajos niveles de norepinefrina pueden crear niveles de energía inferior, también pues baja niveles disminuidos de vigilancia, dificultades con la atención, la concentración y capacidad cognitiva disminuida. Pasa, por favor. Bueno, antes de hablar de las enfermedades que causan la baja y la alta cantidad de norepinefrina, hay que tener en cuenta que la norepinefrina puede actuar tanto como neurotransmisor, es decir, como un mensajero químico usado por las células nerviosas y como una hormona, que básicamente una hormona ya sabemos que es una sustancia química que recorre la sangre y controla las acciones de otras células u órganos. Bueno, en la imagen podemos ver que una baja cantidad concentrada de norepinefrina puede causar depresión, también que a la persona se le olviden las cosas muy rápido, que no tenga energía, motivación o concentración a lo largo del día, y que una alta concentración de norepinefrina puede aumentar considerablemente la presión arterial, también aumentar los latidos del corazón a un nivel que puede causar hipertensión como el Ochari. También puede causar hiperactividad, ansiedad, y la persona se irrite fácilmente y también insomnio en algunos casos. Paso por... Bueno, aquí tenemos tanto la estructura 3D como la estructura química normal de la norepinefrina. No, la anterior. Entonces, la norepinefrina podemos ver que en caso de la estructura química tenemos los grupos funcionales, que en este caso pues la norepinefrina pertenece a la familia de los ésteres y está compuesta, como podemos ver, de 3 grupos funcionales. El primero es la amina, el segundo el carbonilo y también el oxígeno del éster, que además podemos ver que como hay un aromático, es decir, el ciclo y hay benceno, pues sea también un aromático. Y en la estructura 3D podemos ver que las partes rojas son los oxígenos, el azul son los nitrógenos, los blancos los hidrógenos y los negros los enlaces. Pasa por aquí. Bueno, y para terminar la exposición, vamos a hablar de los mecanismos de acción. Entonces, ¿cómo funciona la norepinefrina? La norepinefrina es una catecolamina, así como explicó Chari al principio, que es básicamente el grupo denominado para la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Entonces, esto se encarga de estimular receptores alfa 1 y levemente receptores beta 1. Entonces, actúa sobre los receptores alfa 1 produciendo vasoconstricción.
La vasoconstricción básicamente es el estrechamiento de vasos sanguíneos por parte de pequeños músculos de sus paredes. Es decir, cuando los vasos sanguíneos se contraen, es lógico pues que la circulación de la sangre se bloquee o se torne lenta. Entonces, este actúa sobre los receptores alfa-1 de los vasos de resistencia y capacitancia. Y por su acción sobre los receptores beta-1 aumenta el inotropismo y el cronotropismo. El inotropismo básicamente es que el corazón se contrae bajo ciertos estímulos y el cronotropismo es que el corazón puede generar sus propios impulsos. Y esto es un efecto que se produce con una dosis baja de norepinefrina. Y que al aumentar esta dosis clínicamente no se observa cambio en la parte beta 1, pues la respuesta cardíaca aumenta al final de todo el proceso, incluso se puede disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces eso es todo, gracias. Bueno, y ahora ahora sí terminar, hay una tabla comparativa entre la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, la primera básicamente se produce por metilación a partir de la segunda, que es la noradrenalina, es decir, que tenemos un grupo metilo, y en la segunda, pues se produce por hidroxilación a partir de la dopamina. Entonces, aquí hay un grupo hidroxilo. También la adrenalina, pues se produce, su acción como tal está en los músculos y en la noradrenalina puede generar un efecto relacionado con la enfermedad y la hipertensión. Y también que la adrenalina pues indica reacciones alérgicas, ataques agudos de asma y también paros cardíacos. Y la noradrenalina se utiliza